Gloria a Dios. Amén, vive Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta preciosa noche. Dele la mano al que está a su lado y dígale, qué bueno que estás aquí. Pero míralo a los ojos, dígale, qué bueno que tú estás aquí. Abra la Biblia en esta preciosa noche. Mientras saluda a su hermano, amén, le damos la bienvenida a la visita que nos acompaña, amén, vive Dios. Estamos contentos, amén. El sábado pasado estuvimos predicando en otra ciudad, pero me dijeron que Yulgen se reconcilió. Así que estamos contentos, amén, vive Dios, que Yulgen me dijeron que pasó al frente, amén, vive Dios, y eso pues es bonito, amén, vive Dios. Así que en esta preciosa hora, amén, estamos contentos en esta hora. Busque la palabra del Señor en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Es una porción muy simple. Hay veces que Dios nos habla simple. Josué, capítulo 3. Y en el capítulo 3 vamos al versículo 5. Búsquelo bien. Josué capítulo 3, versículo 5. Ayude a Bill por ahí. Si Bill está un poco confundido en el pasaje, ayúdelo. Porque quiero que todos lo tengan. Josué 3, 5. ¿Lo tenemos? No, todavía hay gente buscando. Espero que lo busquen todos. Josué 3, 5. ¿Lo tenemos ahora todo? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Josué dijo al pueblo. Escuche lo que Josué dijo al pueblo. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dele la mano al que está a su lado en esta noche y dile, el mañana todavía pertenece a Dios. El mañana todavía pertenece a Dios. Puede tomar asiento en esta preciosa hora. Hay veces, me gustaría que usted pensara en estas personas que en el próximo día van a entrar en una cirugía. Piense en esas personas que el doctor le dice, por ejemplo, hoy es sábado y le dicen, mañana domingo te vamos a operar. Mire, mi hermano, esa persona puede estar en su casa, porque a lo mejor tiene que llegar el próximo día para entrarle en el hospital. Pero escuche bien, esa noche antes de ser operado, esa noche antes de esa persona ser operada, aunque todavía esa persona no ha entrado en la sala de operación, en su mente ya está como si estuviera entrando en la sala de la operación. Escuche bien, cuando van a operar a alguien y puede ser una operación complicada, muchas veces la tensión que se siente en ese hogar, la noche o el día antes, es complicada porque nadie quiere encarar lo que puede pasar mañana. Puede ser que se acuesten temprano porque mañana hay que estar temprano en el hospital, pero aunque se acuestan temprano, todo el mundo puede estar en la cama, pero la mente está trabajando. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo me van a atender mañana? Entraré a la sala de hospital, de operación, y saldré
¿Saldré bien? ¿Cómo saldré? Estaré en las manos de ese hombre, de esos doctores. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo espero, confío en Dios. Óyeme, todavía estás en el día anterior y ya tú tienes la tensión del mañana. Pero escuche bien, a muchos nos pasa así. Muchos de nosotros estamos en el hoy. Dile que está a tu lado, estás en el hoy, pero emocionalmente estás viviendo mañana. Porque aunque estás hoy, un ejemplo, si mañana tú tienes, eso me pasa mucho, porque hay veces que yo le pregunto, yo le digo a la gente, necesito el martes, nos vamos a reunir en la oficina, y la gente están el lunes y el domingo con una tensión. El pastor me quiere reunir en la oficina. ¿Qué me dirá el pastor? ¿Qué pasará conmigo? Y a lo mejor el pastor está tranquilo en su casa, pero la persona está con una tensión porque ¿qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Para qué me querrá el pastor? Mi hermano, y nos hacemos muchas historias en nuestra mente el día antes de mañana. El día antes de mañana suceden muchas conversaciones. El día antes de mañana, si yo tengo que ir por una reunión, yo lo ensayo en casa. No, yo voy a ver porque la reunión tiene que ser por esto. Así que cuando me digan esto, yo voy a responder así. Tú estás ensayando ya sin saber para qué es la reunión. Y eso pasa también en la escuela, eso pasa en el trabajo cuando tu jefe te dice, mañana quiero reunirme contigo. Entonces tú estás pensando, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué se quiere reunir mi jefe conmigo? Mire, mi hermano, nos adelantamos a los sucesos y eso te trae ansiedad. Dile al que está a tu lado, no te traiga ansiedad. No tengas ansiedad en tu vida. Muchas veces nosotros tomamos la ansiedad sin necesariamente tenerla en nuestra vida, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Y si es para felicitarte, pero ya tú te estás creando en el día anterior una historia peligrosa que lo que te causa es estrés. Entonces, hoy Dios te trae aquí a la iglesia para decirte algo. Dios te quiere decir en esta noche que antes de que tú entres al día de mañana, ya Él estuvo allí. ¿Lo escuchaste bien? Yo te dije que era una palabra sencilla. Antes de tú entrar al día de mañana, ya Él estuvo allí. Esto suena tan sencillo que a veces lo tomamos hasta superficial. Pero te lo voy a volver a repetir. Antes de tú llegar a tu mañana, ya Dios estuvo allí. ¿Entiende esa palabra? Porque nosotros los seres humanos no sabemos qué va a pasar mañana. Pero yo te estoy diciendo que no es que Dios sabe lo que va a pasar mañana, es que ya Él estuvo allí. Y una cosa es yo saber lo que va a pasar mañana, otra cosa es, Osiris, yo estar en el mañana. Pero hoy, ¿está entendiendo el mensaje? Dios está adelantándose a ti. Dile que está a tu lado, Dios se adelanta a nosotros. Esa es la razón por la que Josué le dice al pueblo, santificaos. Josué le dice al pueblo, santifíquense. Santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjate que Josué no le dijo, Dios mañana los dejará solo. Josué no les dijo, mañana ustedes tendrán que trabajar con los asuntos. No se preocupen por mañana, preocúpense por hoy. No, Josué le está diciendo a ellos, santifíquense
porque mañana Dios hará en vosotros maravilla. Y eso es impresionante. Y por eso es que esta noche el tema es: el mañana todavía le pertenece a Dios. Porque escuche bien, cuando vamos al relato histórico de este capítulo, nos enfrentamos a un Josué que está con el pueblo, pero se enfrentan a un río. Y están frente al río Jordán. Y están mirando, este es el camino, no nos hemos equivocado, pero aquí lo que hay es un río. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Y este es el relato que Josué está sintiendo y que está siendo presionado por el pueblo. Tú no estás trayendo hasta aquí, pero ¿y qué pasa aquí ahora? Lo que el pueblo no sabía es que ya Dios tenía un plan. Dile que está a tu lado, aunque tú no lo entiendas, Dios tiene un plan. Dile, aunque tú no lo entiendas, Dios tiene un plan. Y escucha bien, porque muchas veces decimos, Dios tiene un plan B, un plan A, perdón, y no tiene plan B. Pero escuche bien, el plan A de Dios necesariamente no tiene que ser igual que el tuyo. El plan A de Dios a lo mejor no es igual que el tuyo. A lo mejor tú dices, el plan A es esto y Dios tiene que hacer así, el paso 1, paso 2, paso 3. Y para Dios, ese no es el plan A. Porque mañana Dios va a hacer maravillas. Escuche esto. El pueblo estaba enfrentándose no a una idea. El pueblo no se estaba enfrentando a algo invisible. El pueblo se estaba enfrentando a una realidad. La realidad es, el río está ahí. Y escuche bien, no es un río como el de Hamilton. El de Hamilton es profundo, pero no es tan... Yo tengo gente, amigos míos en Loíza, que lo cruzarían 2 veces, nadando. Estamos hablando de un río Jordán que es ancho. Son miles de personas. Y que Dios le está diciendo, tienen que cruzar al otro lado, pero hay una realidad. ¿Cómo? Aquí no hay bote para tanta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero escucha bien. Dios le dice a este pueblo, no se preocupen. Dios le dice a este pueblo, no se creen ansiedad. Dios le dice a este pueblo, no se pongan estrésicos. ¿Sabes qué? Estén tranquilos, porque mañana, no hoy, mañana yo me voy a mover entre ustedes y voy a hacer maravillas. ¿Por qué no hoy? Porque el pueblo estaba listo para cruzarlo ahora. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe a nuestra manera. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas según nuestros ideales. Y Dios les está diciendo, aquí el que controla el camino soy yo, no son ustedes. Dios les está diciendo al pueblo, ¿sabes qué? El que está dirigiendo soy yo, no son ustedes. Yo te estoy diciendo, mañana yo voy a hacer maravilla, no hoy. El problema del ser humano es que a lo que llega mañana, llega la desesperación. El trabajo del enemigo es llegar antes de mañana, Francesca. Porque el enemigo llega y te susurra a la mente. ¿Y qué pasa si no pasa nada? ¿Y por qué mañana y no hoy? ¿Tú crees que Josué es Moisés? Porque el pueblo ya tiene la experiencia con Moisés. Pero ahora no está Moisés, ahora está Josué. ¿Tú crees que Josué es Moisés? Y eso pudo haber entrado por aquí a la mente de tantos miles de personas, como muchas veces te entra a ti también en pensamiento.
Cuando Dios te da una palabra y tú dices, pero no salió como yo esperaba. ¿Sabes qué? Yo creo que ya Dios no lo va a hacer. Pero es que me dijeron una cosa, me dijeron me dijeron que Dios me iba a sanar y el doctor me dijo que tengo un diagnóstico de enfermedad. Dios me habló en la iglesia que iba a traer a mi hijo, pero cuando llegué a casa, mi hijo lo vi peor. Y el trabajo del enemigo siempre va a ser tratar de que tu fe no llegue a mañana. El trabajo del enemigo es turbarte. El trabajo del enemigo es angustiarte, es crear ansiedad, es crear estrés. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de mañana tú no tengas fe. Porque el enemigo sabe que un hombre sin fe no agrada a Dios. Entonces yo te estoy diciendo que no importa lo que tú veas en el hoy, espera hasta mañana. Puede ser que tu hoy esté complicado. Puede ser que tu presente te diga, ¿sabes qué? Yo no lo creo que ya se va a pasar. Pero Dios está diciendo, es que no es hoy. No es según tu plan, no es según tu idea. ¿Sabes qué? Los paré frente al río, pero yo voy a actuar mañana. Nosotros necesitamos comprender que Dios es el quien dirige tu vida, no eres tú. Dios es el que tiene el control total. Bueno, si se lo entregamos a Él. ¿Dónde están los que le entregaron su control de su vida a Dios? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos paramos frente a ese río de la imposibilidad. Frente a ese río que te está diciendo, yo no puedo. Es más, yo no sé ni nadar. Pero Dios te está diciendo que no te preocupes por eso. No te preocupes por el río. Porque yo te estoy diciendo que mañana yo voy a hacer una maravilla en ustedes. Ahora bien, ¿sabes qué? Dios siempre va a preparar tu corazón antes de Dios obrar el milagro. Siempre va a preparar tu corazón. Por eso es que Josué, utilizado por Dios, le dice, santificaos. Dile que está a tu lado, santificaos. O sea, esa palabra, ese término, lo que te está diciendo es, prepárate. Prepárate. Muchas veces vemos esa palabra santificado y pensamos, por ahí viene el juicio de Dios. Por ahí viene la presión de Dios. Pero en esta noche yo te estoy hablando de preparación. Porque antes del mañana, tú tienes que estar listo. El problema del ser humano es que quiere que Dios obre en el mañana sin él hacer nada. El problema del ser humano es que quiere, Señor, yo sé que tú vas a obrar en mi vida mañana. Tú me lo prometiste, yo lo sé. Pero ¿y qué estás haciendo en el hoy? Josué le dijo a este pueblo, santifíquense, prepárense, porque mañana ustedes van a sorprenderse. Pero para que llegue esa sorpresa, tienen que estar listos. Voy a virar la expresión. Si no llega la sorpresa, es que no se prepararon como tenían que prepararse. Porque aquí hay un acuerdo. Esto es una frase que te está diciendo, yo voy a obrar maravillas, pero ustedes tienen que santificarse. Ahora, muchas veces nosotros nos santificamos como nosotros pensamos que es santificarnos. Pero le preguntamos a Dios cómo es. Le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Le preguntamos a Dios qué es lo que Él implica de santificados.
Pastor, santificarse es separarse del pecado. Sí, eso lo hacemos. Pero cuando Dios te está diciendo, santifícate, en ese término te está diciendo, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar listo. Esto no es que va a llegar la maravilla y Dios voy a obrar a ti en favor con maravilla y tú no vas a hacer nada. Dile que está a tu lado, así no es que hace Dios. Tú tienes que estar listo, porque si Dios te da algo y te entrega algo, sabes que si tú estás listo, te va a hacer daño. Es como un padre cuando está con su hijo, que yo me acuerdo mi papá, que mi papá siempre me trepaba cuando estaba guiando en el carro y en el terreno de mi familia por parte de mi papá. Es un terreno amplio y mi papá siempre me trepaba aquí en la falda manejando el carro y yo pensaba que yo estaba guiándolo. Y yo me emocionaba porque yo estoy manejando el carro de mi papá. Mi papá tenía un Monte Carlo color vino. Y era bien grande. Aquello era como el Arca de Noé. Entonces, ese carro, mi papá me trepaba aquí en la falda y yo me decía, pon las manos arriba. Pero ¿sabes qué? Yo no me daba cuenta, Francesca, que él tenía las manos por debajo. Y para mí yo estaba manejando el carro, nunca pregunté quién aceleró. Nunca pregunté, para mí yo era el que estaba manejando el carro, pero mi papá nunca me soltó el control. Y un día yo le dije, yo quiero guiar el carro solo, Máximo. Y papá se me quedó mirando así y me dijo, algún día te lo soltó. Pasaron años. ¿Por qué no me lo dio en ese momento? Porque él sabía que yo no estaba preparado. Porque una bendición de un auto se podía convertir en una maldición para mí. Pero cuando llegó el día, yo estaba tan emocionado. Y mi papá me llevó a un estacionamiento de un centro comercial un domingo después que cerraron. Y yo dije, aquí iríamos a comprar. Y mi papá se estaciona y se baja del carro y me dice, Chuito, ven por aquí, móntate aquí, yo me voy a montar en el otro lado. Y cuando mi papá me dijo, dale para adelante, vamos a dar vuelta por aquí. Mire, mi hermano, eso fue como si yo estuviera corriendo NASCAR. Eso, yo me sentía, mi hermano, como si lo más emocionante en mi vida en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Aprendí a esperar. Yo le pedí esa oportunidad a mi papá años antes, pero él sabía que no estaba listo para eso. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que Dios sabe que si te las entregas es un peligro hasta para tu propia vida, porque no estás listo para esa carga. No solamente es tenerla, es aguantarla sin que te dañe. Por eso es que nosotros necesitamos prepararnos. Por eso es que Dios le dijo, santificaos. Porque Dios le está diciendo, tienes que estar listo para cuando yo obre en tu vida. Escuche esto. Cuando vamos al pasaje bíblico, dice que llega mañana. Y cuando llega el día de mañana, yo me imagino las expectativas. Yo me imagino que el pueblo se levantó desde que vio el primer rayo del sol. El pueblo se levantó. Llegó mañana, es hoy. El mañana es hoy. Y Dios dijo que iba a hacer maravillas. Y el pueblo está en esa expectativa. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y de momento, la instrucción que Dios le da a Josué: pasa el arca al frente. Y escuche esto. El arca es donde el pueblo veía la manifestación plena de Dios. En muchas ocasiones el pueblo iba al frente y el arca iba en el medio.
Pero ahora Dios le está diciendo, el arca tiene que ir al frente. Los que cargan el arca son levitas, son adoradores, son gente que se consagran para Dios, para poder resistir la presencia de Dios, para poder llevarla en sus hombros. Ellos lo que saben es alabar a Dios, y ahora Dios los está exponiendo a ellos mismos. Dios les está diciendo, ustedes métanse en el agua. Ahora, desde acá cualquiera dice, no, si Dios lo dijo, yo lo hago, porque es que, sí, pero en el momento, los levitas se tienen que haber mirado. Esta arca pesa y mojado va a estar más fuerte todavía. No sabemos si hay hoyos ahí abajo, si nos sumergimos. O sea, estamos hablando de seres humanos, pero como Dios dijo, entren. Y yo me imagino que ellos tienen la experiencia de Moisés, que de momento Moisés levantó y el agua hizo así, y ellos se metieron, y cuando ellos se metieron, están entrando, el agua está ahí. El agua está ahí todavía, y tienen que seguir dando otro paso, y el agua no pasa nada. Como muchas veces en tu vida, como muchas veces en la vida de cada uno de nosotros, llegan momentos en los que, ¿sabes qué? Dios te dice, métete por ahí, camina por ahí, ¿sabes qué? Y tú comienzas a caminar y cuando tú das el primer paso no ves nada. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Dios habló o no habló? Pero Dios quería que ellos se metieran más para adentro. Y cuando entonces ellos entraron a donde Dios quería que ellos se sumergieran, la Biblia dice que el río se abrió. Lo curioso es que el río se abre antes que el pueblo entre. Por eso es que te estoy enseñando en esta noche que tu mañana le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo no tuvo que entrar para que el agua saliera. Quien entró primero fue Dios. Quien entró primero, Luis, a tu situación fue Dios. Quien entró en tu situación, en tu problemática, fue Dios. Dios te está diciendo, espérate ahí, hijo mío, porque el que tengo que entrar soy yo primero. Y cuando el arca entró, el río se dividió. Y cuando el río se dividió, entonces el pueblo cruzó. Una palabra muy sencilla. Porque esta palabra lo que nos enseña es que, ¿sabes qué, iglesia? Que aunque tú veas que las aguas no se mueven cuando entra la presencia de Dios a tu vida, en las aguas de tu vida, en el río de tu vida, cuando tú permites que primero entre la presencia de Dios, el agua tiene que responder. El problema tiene que responder. La preocupación tiene que responder. La enfermedad tiene que responder. Pero muchas veces no va a responder a tu manera. Hay veces que nosotros somos consagrados a Dios. Hay veces que nosotros buscamos a Dios. Hay veces que nosotros obedecemos a Dios. Dios nos habla, Dios nos ministra, nos dice, voy a hacer esto, voy a obrar de esta manera. ¿Y sabes qué? Ya yo me creé un plan. Julia, ya yo me creé un plan en mi mente. El plan en mi mente es, Dios va a hacerlo así, así y así. Pero Dios nunca me dijo que lo iba a hacer así, así, así. Eso es lo que yo estoy creando en mi mente. Muchas veces nosotros nos creamos historias de cómo Dios lo va a hacer y no nos damos cuenta que Dios nunca nos habló de esas historias. Dios nunca le dijo al pueblo qué era lo que iba a hacer. Solamente le dijo, mañana yo voy a hacer maravillas. Por eso es que el pueblo tenía que estar a la expectativa. Por eso es que tú no puedes crear historia por encima de lo que Dios te dice. Porque si Dios te dice, voy a hacer maravilla, Él no te dijo que era la maravilla que iba a hacer.
Tú no sabes qué es el plan de Dios. Por eso te estoy enseñando que el plan A tuyo a lo mejor no es el plan A de Dios. Por eso es importante que nosotros todo el tiempo hagamos lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Qué era lo que nos tocaba hacer? Santificado. Prepararnos. Pero prepararnos no a mi manera, prepararme a la manera que Dios quería que yo me preparara. Prepararme a la manera que Dios exige para la maravilla que va a hacer. Y nosotros necesitamos comprender eso, porque nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, muchas veces nos pasa eso. Y después le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿y qué pasó aquí? Y mientras yo preparaba este mensaje, Dios me ministraba, porque Dios me decía, es que muchas veces se preparan pensando cómo es la preparación que tengo que hacer, pero nunca me preguntaron. Me gustó mucho lo que dijo la hermana. La hermana dijo, yo grabé, pero Dios nunca me dijo que grabara. Y yo le dije en mi mente, yo estaba ahí diciendo, ella empezó el mensaje. Ella empezó la predicación. Porque muchas veces como cristianos nosotros entendemos que todo lo que hacemos está respaldado por Dios. Pero nunca hagas nada sin que Dios te diga. Nunca reacciones a algo y crees una película en tu mente sin que Dios te contó la historia. Porque entonces cuando vienen las sorpresas, eso me ministraba a Dios a mí. Cuando vienen las sorpresas, entonces llega la frustración a nuestra vida. Llega la tristeza, llega la ansiedad, llega la preocupación. Pero es porque tú mismo creaste una historia. Pero Dios te está diciendo, mañana yo voy a hacer una maravilla. ¿Qué es la maravilla que Dios va a hacer? A lo mejor no es lo que tú estás pensando. A lo mejor es lo que Dios sabe que tú necesitas. Pero Dios necesita que tú te prepares. Dios necesitaba que el pueblo se preparara, que se santificaran, para que estuvieran listos para recibir el peso de lo que iba a ocurrir. Iglesia del Señor, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso es una garantía de que nuestro mañana no está perdido. Cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos que entender que ya Él tiene nuestra vida en sus manos. Que no importa si yo entiendo, después que Él sepa lo que hay que hacer, yo voy a estar bien. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga qué es lo que va a hacer con nosotros. Queremos que Dios nos diga el proceso paso a paso, y esos procesos casi siempre Dios los reserva para Él. Esos pasos Dios los reserva para Él. Dios te dice, voy a hacer maravillas. Dios te dice, tengo un ministerio para ti. Dios te dice, voy a salvar a tu hijo. Dios te dice, voy a sanarte de la enfermedad. Dios te dice, tu paz va a volver a ti. Dios te dice, si vienes a mí, te voy a hacer feliz. Pero Dios no te está diciendo el proceso. Dios no te dice el proceso. ¿Por qué Dios no dice el proceso? Porque Dios sabe que el día que te diga el proceso, ese mismo día tú das un paso atrás. Por eso es que a José siempre le dio los sueños de cómo iba a terminar. El sol y la luna y las estrellas se arrodillarán. Siempre era la conclusión del proceso. Nunca le dijo a José, te van a meter preso. Nunca le dijo a José, te van a meter en una cisterna. Nunca le dijo a José nada de eso. Tus hermanos te van a traicionar, te van a rechazar. ¿Sabes qué? Nunca le dijo eso a José. ¿Sabes por qué? Porque si no, José hubiera dado un paso para atrás. Pero nosotros queremos que Dios nos diga el proceso. Señor, tú me dijiste eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo he tenido que en esta vida aprender a confiar en Dios y a no entender los procesos. Miren, hay procesos en la vida que muchas veces yo digo, ¿por dónde va a salir esto? ¿Qué va a pasar aquí? No entiendo a Dios,
pero Él me dijo esto. En algún momento esto va a ocurrir. No es como yo pensaba que iba a ocurrir, pero en algún momento yo sé que la palabra va a llegar. Mi trabajo es prepararme. Mi trabajo es estar listo para cuando esa palabra se manifieste. Mi trabajo es santificarme para que cuando llegue esa palabra en cumplimiento yo esté listo. Porque lo triste sería que se manifieste la palabra y Ruth, yo no esté listo. ¿Y por qué no voy a estar listo? Porque me desesperé y dije, esto no va a pasar nada. Porque tardó mucho la palabra y dije, Dios se lo olvidó. Porque, mi hermano, porque no me preparé. Pero es nada, nosotros necesitamos prepararnos. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar esperando por tu maravilla que Dios haga en ti. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar esperando por tu milagro. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar esperando que la palabra que Dios te dio se cumpla. Pero déjame decirte hoy en esta noche que si Dios te dio una palabra, ¿sabes qué? Dios la va a cumplir. No sé cómo. A mí no me interesa cómo Dios lo va a hacer. Yo lo que sé es que Dios lo va a hacer. Tú le puedes decir al que está a tu lado, mi Dios lo hace. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No entiendo cómo Dios lo va a hacer. Pero yo estoy hablando de Jehová de los ejércitos. Yo estoy hablando del Adonai. Yo estoy hablando el que estaba en el principio creando las cosas. Y ese que está en el principio creando las cosas es el que te dice y que te ha dado palabra y hoy te está diciendo, como quiera lo voy a hacer. Ahora tu trabajo es estar listo. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque queremos la maravilla de Dios, pero ¿estamos listos para recibirla? Si llegase hoy, ¿estás listo? Si llega mañana, ¿estás listo? Si llega de aquí a 2 años, ¿estás listo? O ya, como tardó tanto. Recuerda que Dios nunca va a cambiar su plan. Nosotros somos los que creamos otro plan. Mi trabajo es estar listo, Berta. Nuestro trabajo es estar listo. Aarón, tu trabajo es estar listo. Cuando se manifieste, tú no lo sabes. Es que cuando llegue, que no te tome de sorpresa. Que no te tome y que tú digas, llegó y yo no estoy listo. Iglesia, necesitamos estar santificados. Por eso es que tú tienes que decirte a ti mismo, tengo que estar preparado. Porque si Dios me dio una palabra una vez, yo no sé hace cuántos años, yo no sé hace cuántos meses o días, yo no sé cuándo Dios te habló, pero si Dios te dio una palabra, mi Dios es fiel que la va a cumplir. El que no quiere que tú creas que Dios la va a cumplir es Satanás. Pero vuelvo y te lo repito, Dios la va a cumplir. Dios me ministraba y me decía, es que yo no soy un mentiroso. Escúchame, Dios me ministraba y me decía, es que yo no soy un mentiroso. Y yo le decía, Señor, pero estoy viendo tantas cosas, Señor, pero que... Y Dios me decía, es que yo no soy un mentiroso. Yo hablo y yo cumplo. Yo hablo y yo cumplo. Yo hablo y yo cumplo. Porque yo no soy un mentiroso. Lo que sucede es que muchas veces nosotros somos los que creamos la fábula, los que creamos toda la historia. Pero todavía Dios está en su trono diciendo, ¿por qué ellos están creando una historia si todavía yo no he empezado a actuar? En esta noche, esta palabra sencilla te enseña que tú tienes que confiar en Dios plenamente. Tú no tienes que entender a Dios. Dios no te mandó a entenderlo. Dios te mandó a obedecerlo. Póngase en pie en esta noche. Cuando los discípulos vieron a Jesús crucificado, ese primer día,
Ese día jueves que Jesús, que ya en Israel se consideraba viernes porque es de puesta del sol al puesta del sol, para nosotros era jueves todavía. Ese día cuando los discípulos miraron a su maestro crucificado, puede ser que pensaron, toda esperanza la perdimos. Parece que es uno más, porque míralo ahí crucificado, ya va a morir. Dicho sea de paso, muchos de ellos se traumatizaron tanto que volvieron a hacer lo que hacían antes. Un Pedro volvió a pescar. Decepcionado, angustiado, confundido, volvió a su vida antes de conocer a Jesús. Porque pensó, ya Él está ahí, no hay más esperanza. Yo me imagino a Pedro ese sábado, ese segundo día, pensando en, ya está enterrado. Ya está enterrado. Ya perdí toda esperanza. Pero mi hermano, ¿sabes qué? Lo que Pedro no sabía es que ya Dios estaba en el mañana. Y Dios estaba obrando en el día de la resurrección, aunque él todavía estaba en un bote pescando desesperado. Por eso es que cuando llega el día de la resurrección y aquellas mujeres le dieron la noticia de que había resucitado, salió corriendo porque él quería ver el milagro, él quería ver la maravilla, aunque él no estaba listo. Aunque él no estaba listo. Así que como él no estaba listo, no se le apareció en ese día. La maravilla ocurrió, pero él no la pudo ver. ¿Hasta cuándo? Hasta un día que se fue en su tristeza a pescar de nuevo. Y ese día ya su corazón estaba un poco siendo procesado, porque ya había salido la chispa, Luis, de que me dijeron que resucitó. Me dijeron que Dios se está moviendo. Me dijeron que algo está pasando en mi vida. Me dijeron que por ahí viene mi sorpresa. Pero ¿sabes qué? Él estaba pescando. Y cuando estaba pescando, en el momento que menos él lo esperaba, a lo lejos él ve un hombre allá. Y ese hombre está haciendo, como yo lo he denominado, un barbecue. Una barbacoa. Tenía pescado a la varita. Y ese hombre comienza a hacerle señas y a decirle, amigos míos, vengan acá. Y cuando Pedro escuchó ese término, amigos míos, vengan acá, y se quedó mirándolo, Pedro, la Biblia dice que se quitó la ropa y se zambulló en el agua. Lleguen ustedes como puedan, yo voy nadando. Y dice la Biblia que cuando llegó, vio la sorpresa que había. Era su Señor, era Jesús, que estaba allí, no para rechazarlo, no para condenarlo, para darle la sorpresa. Porque Jesús siempre sabe tu necesidad. Los muchachos tenían hambre y Jesús le dio pescado. Y luego que comió, y luego que lo sació, entonces llegó el momento en que le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? De verdad que tú me amas. Y hasta que Pedro comprendió, tengo que estar listo. Nosotros necesitamos estar listos para nuestra maravilla, para la promesa que Dios dijo que iba a hacer en ti. Tú necesitas estar listo para ese día, porque tú no sabes cuándo va a ser, pero puede aparecerte como le pasó a Pedro, cuando menos él lo esperaba. Iglesia del Señor, concluyo con esto.
Imagínate al pueblo de Israel esa noche antes de cruzar el Jordán. Todavía allí estaban las aguas. Todavía allí estaba la gente. Escúchame, ellos escuchaban el oleaje ir y venir. Ellos escuchaban el sonido de las aguas. Las familias con hijos, posiblemente tratando de controlar los hijos, los llevaban cerquita de las aguas. Juega con ellas, entretente ahí un rato. Pero mañana no te quiero aquí cerca, porque mañana Dios dijo que iba a pasar algo. Escucha, mi iglesia, muchas veces nosotros pensamos que nosotros necesitamos cargar con nuestro problema en nuestros hombros. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que resistir nuestro problema y tenemos que resolverlo todo hoy. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que entender las cosas hoy. Muchas veces nosotros pensamos tantas cosas. Pero en esta noche yo te quiero enseñar y te estoy diciendo que tú tienes que aprender a descansar en Dios. Descansar en Dios es tú no crear ansiedad. Pastor, yo descanso en Dios. Yo estoy descansando en Dios. ¿Y por qué estás tan ansioso? Escuche. Yo como pastor recibo tantos mensajes y hablo con tanta gente. Y mucha gente me dice, no, pastor, yo tengo confianza en Dios, yo descanso en sus promesas. Sí, pero entonces, ¿por qué yo te estoy viendo con estrés? ¿Por qué te estoy viendo tan ansioso o ansiosa? Si tú estás descansando en Dios, se supone que tú estés relajado. Se supone que tú estés en una paz, porque tú estás descansando en Dios. Yo nunca he entendido un descanso con estrés. Eso no es descansar. Eso es preocuparte más. Eso es tú no tener mucha confianza en el mañana. Y yo te estoy enseñando que en esta noche Dios te está diciendo, el mañana me pertenece a mí. El mañana me pertenece a mí, no es a ti. Cuando nos estresamos es porque nos estamos preocupando por el mañana, como si nosotros tuviéramos el control del mañana. Pero dile que está a tu lado, el mañana le pertenece a Dios. Esta noche Dios quiere trabajar con esa área de tu vida que todavía tú le has soltado muchas cosas, pero todavía esa área no se la ha soltado a Dios. Yo tuve que aprender a soltársela a Dios. Y yo te lo estoy diciendo en esta noche. Aprende a descansar en sus promesas, aunque no lo entiendas. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que necesita volver a creer en Dios, si hay alguien que necesita la ayuda de Dios en su vida y desea pasar aquí al frente, te invitamos a que pases aquí al frente. Si tú eres de las personas que dicen, yo necesito que Dios trabaje conmigo, yo necesito que Dios trabaje en mi vida, sabes que yo te invito en esta noche para que tú pases al frente. Si hay alguien que tiene que entregarle su vida a Cristo, te invito también y te hago el llamado, también te invito a pasar al frente. No hay nada más precioso que entregarle su vida a Cristo. No hay nada más poderoso que decirle al Señor, controla mi vida, dirige mi vida, yo te quiero a ti dentro de mí. El altar se abre para ti en esta noche. Se abre para ti mientras los hermanos cantan una alabanza.